Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana. Especial conflicto en Oriente Medio. Arranca la guerra de Irán. El endeudamiento internacional registra un nuevo récord. Uruguay y Argentina aprueban el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pakistán lanza la operación Furia Justa contra Afganistán. La Casa Blanca reorganiza su estrategia comercial tras el fallo del Supremo. Comenzamos este repaso fijándonos en Oriente Medio y concretamente en Irán, porque como se menciona en la anterior edición de esta publicación, la posibilidad de que Washington y Teherán alcanzasen un acuerdo diplomático no parecía la opción más probable. En la mañana del 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva aérea contra el régimen persa denominada Furia Épica. La intensidad de la campaña supera con creces a los ataques efectuados el pasado mes de junio, en la denominada Guerra de los 12 días. En esta ocasión, la ofensiva no solo incluye objetivos militares e instalaciones relacionadas con el programa nuclear, sino que, como el propio presidente Donald Trump ha mencionado en sus discursos, la operación pretende forzar el derrocamiento del régimen de los ayatolás. Así, buena parte de los bombardeos que se efectuaron en las primeras horas se dirigieron contra los máximos dirigentes del régimen. De acuerdo a la información facilitada por Israel, han fallecido más de 40 miembros de la cúpula iraní, entre ellos el líder supremo Ali Khamenei, el ministro de Defensa Amir Nasir Sadeh, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Abdulrahim Musavi y el comandante de la Guardia Revolucionaria Mohammad Pakpur. La efectividad de estos ataques ha evidenciado una vez más el grado de infiltración de la inteligencia norteamericana e israelí en la estructura de poder iraní. Al mismo tiempo, se han atacado más de 500 objetivos militares, entre ellos buques de guerra, cazas de combate, lanzaderas de misiles e instalaciones de drones. Para ello han participado cerca de 200 aviones de combate, lo que supone una de las mayores operaciones aéreas de la historia. Los numerosos ataques realizados sobre Teherán sugieren que la capacidad defensiva de Irán se encuentra muy mermada. Ahora bien, esto no implica que Teherán no tenga capacidad para efectuar ataques en el exterior. Al contrario, finalmente se ha materializado uno de los escenarios más peligrosos que se barajaban, la posibilidad de que Irán optase por atacar a los países de la región con el objetivo de que estos presionasen a Estados Unidos e Israel para que se cesara en el conflicto. En apenas 2 días, las Fuerzas Armadas persas han efectuado ataques contra una decena de países. En su mayoría, los bombardeos se han dirigido contra las bases norteamericanas de la región. Sin embargo, también se han producido ataques con drones contra instalaciones civiles, como los aeropuertos de Abu Dhabi, Dubái y Kuwait. Estos acontecimientos suponen un durísimo revés para Emiratos Árabes Unidos al erosionar su posicionamiento como centro mundial de negocios sustentado en la seguridad y en la estabilidad. De igual forma, el ataque con drones contra la refinería saudí de Ras Tanura amenaza el correcto funcionamiento de la principal actividad económica del reino. De momento se desconoce la respuesta que adoptarán los países del Consejo de Cooperación del Golfo, conformado por Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Emiratos, Kuwait y Omán, pero podría alejarse de los objetivos de Teherán, dado que en el comunicado conjunto dejaron abierta la posibilidad de responder a la agresión. La muerte de Ali Khamenei, al frente del país desde 1989, ha dado paso a un proceso de transición para la elección de su sucesor. Entre los principales aspirantes que se barajan se encuentra el hijo menor del ayatolá, Mojtaba, el cual cuenta con un fuerte respaldo de la Guardia Revolucionaria, pero al mismo tiempo suscita desconfianza en parte de la élite, dado que rompería con los principios fundamentales de la República. Otro de los posibles candidatos es el clérigo Mohamed Mehdi Mirbagheri, quien representa la corriente más conservadora del estamento religioso. La elección de su sucesor dependerá en gran medida de los complejos equilibrios de poder entre la institución clerical, el círculo de confianza de Khamenei, la Guardia Revolucionaria y los órganos electos. Mientras tanto, se ha establecido un triunvirato que dirigirá el país durante el periodo de transición, formado por el presidente Masoud Pezeshkian, el ultraconservador Gholam Hussein, Mohseni Ejei, el jefe del Poder Judicial, y el ayatolá Ali Reza Arifi, un clérigo muy cercano a Khamenei. Y al igual que en anteriores episodios de inestabilidad, el conflicto ha provocado un aumento de la cotización de los hidrocarburos. El barril de Brent registra a cierre de estas líneas un encarecimiento superior al 7%, próximo a los $80 el barril. Por su parte, el precio del gas referenciado en Europa, el Dutch TTF, se ha incrementado más de un 20% hasta situarse cerca de los 40 euros el megavatio. Actualmente Irán extrae algo más de 3 millones de barriles al día, equivalente a menos del 3% de la producción mundial.
En el caso de que se produjera una interrupción total de su industria de hidrocarburos, su impacto en los mercados internacionales sería limitado, dado que actualmente hay un exceso de capacidad superior a los 2 millones de barriles diarios. Sin embargo, preocupa especialmente la posibilidad de que se produzca un bloqueo del estrecho de Hormuz, que es una vía marítima por la que pasa cada día cerca de entre el 25 y el 30% de las exportaciones mundiales de petróleo y el 20% de las de gas natural licuado. Ante el elevadísimo riesgo de seguridad, la navegación prácticamente se ha interrumpido. De acuerdo a la información publicada, al menos 3 petroleros han sido dañados frente a las costas del Golfo. Como resultado, 2 de las principales compañías de transporte, Maersk y MSC, han anunciado la suspensión temporal de sus operaciones por el estrecho de Hormuz. Por su parte, la compañía Qatar Energy anunció el 2 de marzo la interrupción temporal de la actividad de la planta de Ras Laffan, la segunda mayor terminal de exportación de gas natural licuado del mundo, como consecuencia del ataque de aviones no tripulados. Anticipar el comportamiento del precio de los hidrocarburos en las próximas semanas resulta un ejercicio extremadamente complejo, debido a la multitud de variables y de actores que intervienen. En el caso de que la navegación por el estrecho no se restablezca, la cotización del petróleo podría superar en las próximas semanas los $100 el barril, según algunas estimaciones. En cualquier caso, conviene tener presente el elevadísimo grado de incertidumbre. No se descarta la posibilidad de que el conflicto escale aún más con la participación de más países o de milicias próximas vinculadas a Teherán. De igual forma, no se puede excluir el escenario opuesto, la opción de que Irán decida, ante su inferioridad militar, aceptar las condiciones impuestas por Washington. El abanico de posibilidades es muy amplio, por lo que el conflicto puede variar sensiblemente a lo largo de los próximos días y las próximas semanas. Una preocupación por el conflicto que ha llegado también a China. El 28 de febrero de 2026, tras los ataques iniciales, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país declaró formalmente que la soberanía, seguridad e integridad territorial de Irán debían ser respetadas. China hacía un llamamiento así al cese inmediato de las acciones militares, a evitar una mayor escalada de la tensa situación y a la reanudación del diálogo y la negociación. También a realizar esfuerzos por mantener la paz y la estabilidad en Oriente Medio. Pekín ha reiterado el pasado día 1 de marzo de 2026 esta misma línea, así como la urgencia de prevenir un desbordamiento del conflicto hacia otros países de la región. La seguridad de las vías navegables internacionales es una línea roja, dice, para el comercio mundial, y no permitirán que intereses geopolíticos socaven la energía necesaria para el desarrollo global. En efecto, China, además de arriesgarse a perder un aliado en la región, teme por el impacto de un cierre prolongado del estrecho de Hormuz. Se estima que por este paso circula aproximadamente el 40-45% del total de las importaciones de crudo de China, unos 4,5 millones de barriles diarios, lo que convierte cualquier interrupción en una amenaza directa a su seguridad nacional. En el último mes, consciente de la escalada inminente, Pekín no se ha quedado de brazos cruzados. Durante febrero de 2026 ha acelerado las compras y llenado sus reservas estratégicas de petróleo. Analistas de mercado estiman que Pekín ha acumulado inventarios que superan los 1.300 millones de barriles, lo que equivale a más de 120 días, unos 4 meses de cobertura total de importaciones. Además, coincidiendo con la reducción de las compras de petróleo ruso por parte de la India, China ha acelerado en el pasado mes las importaciones de crudo ruso por vía terrestre y desde puertos del Pacífico, alcanzando récords históricos de más de 2 millones de barriles diarios. Y mientras tanto, tras los ataques también, una tormenta legal y política ha estallado en Washington, poniendo de nuevo a prueba el equilibrio de poderes bajo la administración Trump, tan solo una semana después de que el Supremo tumbase los aranceles recíprocos del famoso Liberation Day. Líderes demócratas y un sector del ala libertaria republicana han calificado la operación Furia Épica como un acto de guerra inconstitucional, denunciando que el presidente procedió sin la autorización previa del Congreso exigida por el artículo 1 de la Constitución. Mientras, el senador Tim Kaine y el representante Ro Khanna impulsan resoluciones de urgencia bajo la Ley de Poderes de Guerra para forzar el cese de hostilidades en 60 días. Organizaciones como la ACLU ha interpuesto demandas alegando que el ataque, que buscaba un cambio de régimen y resultó en la muerte del líder supremo Ali Khamenei, carece de una base legal de amenaza inminente que justifique la elusión del poder legislativo. Thomas Massie, representante por Kentucky y conocido aislacionista, fue el crítico más llamativo entre las filas republicanas. Anunció que se uniría a la moción de Khanna en la Cámara de Representantes y declaró que bombardear un país al otro lado del mundo no hará que los archivos de Epstein desaparezcan.
Por su parte, el Ejecutivo defiende la legalidad de la operación bajo el artículo 2, citando la necesidad de neutralizar de forma definitiva el programa nuclear iraní tras el fracaso de las sanciones, lo que ha profundizado la fractura nacional a pocos meses vista de las elecciones de medio mandato de 2026. La Casa Blanca necesita una rápida resolución del conflicto con Irán para no dañar sus previsiones electorales. Y más allá de Irán, vamos con otros temas de actualidad internacional, como la deuda global, que alcanzó un nuevo récord en 2025, al situarse en torno a los 348 billones con B de dólares, de acuerdo a las estimaciones del Instituto de Finanzas Internacionales. En el último año, el endeudamiento se ha incrementado en 29 billones de dólares, la mayor variación registrada desde la pandemia. En comparación con el tamaño de la economía, los pasivos disminuyeron ligeramente, hasta el 308% del PIB, debido principalmente a un descenso del ratio de la deuda corporativa. En cambio, en el informe publicado recientemente, se advierte del significativo aumento del endeudamiento público, 106,7 billones de dólares a finales de 2025, impulsado por las condiciones monetarias más favorables, la expansión fiscal adoptada en numerosos países y el mayor gasto en defensa. En el caso de los países avanzados, la deuda del sector público se sitúa en torno al 110,5% del PIB, un valor inusualmente alto. Por su parte, los pasivos de los gobiernos de los países emergentes han ascendido al 73,3% del PIB, que son 4 puntos porcentuales más que el año anterior, un nivel que comienza a ser elevado para muchas de estas economías. Preocupa además el incremento de los intereses de la deuda como consecuencia del deterioro de las cuentas públicas. En los casos de Estados Unidos y Reino Unido, la rentabilidad de los bonos a 10 años ha aumentado hasta el 4% aproximadamente. Nos vamos también a Sudamérica porque Uruguay y Argentina han dado luz verde a la puesta en marcha de la mayor zona de comercio preferencial del mundo en términos de población, Mercosur, tras completar con amplias mayorías la ratificación del acuerdo con la Unión Europea. En Montevideo, la Cámara de Representantes lo aprobó por 91 votos de 93, tras el aval previo del Senado, y en Buenos Aires el Senado lo respaldó por 69 votos frente a 3 en contra, culminando así el trámite legislativo. Con la aprobación de estos dos países, el pasado 26 de febrero se abre la vía para aplicar el pilar comercial del acuerdo. Mientras tanto, el proceso de ratificación continúa avanzando en Mercosur. En Brasil ya lo ha aprobado la Cámara de Diputados y queda a la espera del Senado, mientras que Paraguay ya lo ha remitido al Parlamento. Mientras tanto, aquí la presidenta de la Comisión Europea ha anunciado que la Unión Europea aplicará provisionalmente el acuerdo interino de comercio que permite poner en marcha la parte estrictamente comercial, competencia exclusiva de la Unión Europea, sin esperar a la ratificación completa del acuerdo de asociación. Ursula von der Leyen ha recordado que el Consejo Europeo autorizó en enero a la Comisión a aplicar provisionalmente el acuerdo tras la primera ratificación por parte de un país del bloque sudamericano. La medida llega después de que el Parlamento decidiera remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión para que evalúe su compatibilidad con los tratados, lo que mantiene en suspenso la aprobación definitiva del conjunto del acuerdo. La aplicación provisional requiere un paso técnico adicional, el intercambio formal de notas entre la Unión y Paraguay, como depositario de los tratados de Mercosur. Cada país sudamericano debe remitir su notificación a Bruselas y la Unión enviar la suya a Asunción. El acuerdo empezará a aplicarse provisionalmente con cada estado el primer día del segundo mes posterior a esa comunicación. Ese canje aún no se ha producido, por lo que no hay fecha concreta de entrada en vigor. En términos económicos, el primer efecto de la aplicación provisional es habilitar cuanto antes las ventajas del acuerdo interino de comercio, que incluye la eliminación progresiva de aranceles en más del 90% de los intercambios. Están previstos periodos de transición de hasta 15 años, así como límites al desarme arancelario en forma de contingentes y salvaguardias para los productos agrícolas e industriales más sensibles. Además, el paquete incorpora disciplinas para reducir las barreras no arancelarias y, dentro del ámbito aplicable provisionalmente, compromisos que aportan más previsibilidad para operar en servicios, inversión y contratación pública. Según las estimaciones de la Comisión, el acuerdo comercial, a medida que se despliegue en los calendarios de desgravación, permitiría a las empresas europeas ahorrar más de 4.000 millones de euros al año en aranceles y elevar de forma significativa las exportaciones en el horizonte de aplicación. En un mundo más incierto y con crecientes fricciones arancelarias, este tipo de pactos refuerzan la integración basada en reglas y permiten a la Unión Europea consolidar su posición en una región estratégica antes de que otros actores ocupen ese espacio. Y pendientes también esta semana de otro conflicto activo, el que enfrenta a Pakistán y Afganistán, que ha escalado de forma alarmante durante la última semana.
El punto crítico se alcanzó el 27 de febrero, cuando tras una serie de incursiones talibanas en la frontera, el ministro de Defensa pakistaní, Khwaja Asif, declaró formalmente una guerra abierta. En la práctica, esto supuso el inicio de una campaña de bombardeo sobre Afganistán, la llamada Operación Furia Justa, y numerosas escaramuzas en la línea Durand. El objetivo es, por un lado, castigar refugios de grupos insurgentes islámicos y responder a la captura previa de puestos fronterizos. Sin embargo, no es por el momento una guerra abierta y no es previsible que se produzca una invasión terrestre a gran escala. Los ataques más recientes han incluido bombardeos pakistaníes sobre ciudades clave como Kabul, Kandahar y Khost, mientras que las fuerzas afganas aseguran haber capturado cerca de una veintena de puestos militares en distritos fronterizos. Potencias regionales como Qatar y Arabia Saudí trabajan ya en una mediación para evitar la escalada, pero los combates se habrían intensificado en los últimos días. Aunque se mantiene como una campaña de recorrido limitado, principalmente aérea y de artillería, el ataque a infraestructuras clave como Bagram sugiere que Pakistán está dispuesto a elevar el coste para el régimen de Kabul antes de sentarse a negociar. La cifra de bajas hasta el momento es extremadamente dispar, según la fuente, y deben ser tratadas con cautela. Según Islamabad, las bajas en el bando talibán ascienden a 415 fallecidos y más de 580 heridos, frente a solo 12 en sus propias filas. Asimismo, aseguran haber destruido 185 tanques y vehículos blindados afganos. Por su parte, los talibanes hablan de 31 bajas propias, más de la mitad de las cuales serían civiles, y 55 soldados pakistaníes muertos. Y finalizamos este repaso en Estados Unidos porque tras el fallo del Tribunal Supremo del 20 de febrero, que invalidó los aranceles previos por falta de autoridad legal bajo la ley, la administración Trump reaccionó de inmediato implementando un arancel general del 10% que entró en vigor el 24 de febrero. Esta medida se ha tomado bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite recargos temporales por desequilibrios en la balanza de pagos. Aunque Trump amenazó el día siguiente en redes sociales con elevar esta cifra mediante un 5% adicional, alcanzando un total del 15%, por el momento esto se mantiene como un anuncio político y no como una orden ejecutiva oficial con efectos legales. Mantener por ahora ese nivel del 10% parece en realidad una decisión estratégica para no romper acuerdos bilaterales ya firmados bajo condiciones del 10% como Reino Unido o Australia. El 5% adicional se mantendría como una amenaza para lograr cerrar o ratificar los acuerdos negociados. En este sentido, la administración estadounidense trabaja ya a contrarreloj para abrir nuevas investigaciones bajo la sección 301 y la sección 232 de Seguridad Nacional que permiten volver a subir esos aranceles de forma legal y duradera. Cabe destacar que muchos sectores como la automotriz, acero, aluminio, solar y semiconductores no se verían beneficiados por el fallo, ya que cuentan con aranceles de entre el 15 y el 100% que seguirían vigentes al haber sido aprobados por estas dos secciones y no bajo el IEEPA. De hecho, tras el día 24 de febrero, el arancel medio efectivo de Estados Unidos pasó a ser del 13,7%, 16% antes de la decisión del Supremo. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.